Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida. Saludo me aparece aquí en primer lugar. Temoris Greco, periodista, documentalista, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marta? Ingrid, otra vez, qué bueno que estás con nosotros. Arnoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya los estaba quemando yo ahorita, pero bueno, sí me oyeron. Sí. Te escuchamos. Todo está registrado. Anotado. Ingrid Urgelles, abogada y doctora en literatura. Bienvenida, buenas tardes. Hola Marta Olivia, un gusto estar aquí con los compañeros Temoris y Arnoldo una vez más. En la mesa, ¿cómo era? Montessori, pero le habían hecho una pequeña modificación, ¿o no? Sí, vamos a ver. Ahora sí, ¿qué habían dicho ustedes, compañeros? Montessori, ¿qué más? Hipocritona. No sería, cuando no está Arturo, es la mesa Mustiosori. Muy bien. Arnoldo Cuellar, periodista y analista político. Bienvenido, buenas tardes. Hola, Marta Olivia, qué gusto. Temoris, Ingrid. Lástima que le echamos a perder su Semana Santa, Ingrid, por culpa de Arturo otra vez. No, aquí chambeando como nunca, así que ni te preocupes por las vacaciones. Muy bien. Y justo como que ya huele a Semana Santa, ¿no? Como que, digo, no a Semana Santa, a ver, a la semana de Asueto, sobre todo en la Ciudad de México, donde dicen que está bien tranquilo andar allá después de la clase, sobre todo, que son un grueso de la población que se ocupa en llevar, en traer niños, en correr y en hacer, ¿no? Porque oficialmente no hay ninguna día que esté estipulado, ¿no? Ahora sí que a la buena de Dios, decía mi abuelita, les dan los días a la buena de Dios, ¿no? Pero empezamos con los temas que tenemos en la mesa. Pues ahora sí que Donald Trump se puso bien salsa, Temoris. Nos aplica decimos, en la Ciudad de México dicen jitomates, en el resto del país decimos tomates. Pero bueno, impone este arancel al jitomate, empezaron por el tema de la migración, luego que lo del fentanilo, la semana pasada fue el tema del tratado de aguas y ahora con los jitomates. ¿Qué más sigue, Temoris? Pues por donde pueda presionar, o sea, la cosa es por donde pueda agarrar a México, ¿no? Lo va a hacer. El tema de los tomates, o también llamados jitomates, pues no es que se ponga salsa, más bien les está quitando la salsa a sus compatriotas, porque los que van a pagar, o sea, aquí está la cosa, ¿no? Porque muchos trompistas dicen, sí, vamos a cobrarles aranceles a los otros países, pero pues no entienden cómo funciona la cosa, porque cuando Estados Unidos le pone aranceles, por ejemplo, al tomate mexicano, no es que los mexicanos vayamos a pagar por esos tomates. Es que las empresas de Estados Unidos importadoras de esos tomates son las que van a pagar 21% más de impuestos. Y pues esas empresas no se van a quedar el pago a ellas, se lo van a trasladar a sus consumidores. O sea, el consumidor estadounidense es el que va a pagar la quinta parte más de lo que pagaba antes, y eso lo van a notar. Están ahorita muy contentos porque, ay, qué buen fracaso les dimos a los bad hombres, pero cuando vayan al súper se van a dar cuenta que el tomate está más caro. ¿Y quién les hizo eso? Pues Donald Trump. Ahora, eso se puede, o sea, no me preocupa tanto el tema del tomate como el tema del agua, porque ahí sí veo que estamos metidos en un asunto muy complicado, muy escabroso. Claudia decía, la presidenta, que el tratado de 1944, pues está bien, que es correcto y que de hecho incluye un mecanismo para que nosotros para que México pueda pasar al siguiente lustro, al siguiente quinquenio, las deudas que deje en este quinquenio. La cosa es que ya las cosas, o sea, ya el clima, las lluvias, no son las mismas en 2025, ni serán en 2026, ni en 2030, como eran casi 90 años atrás, en 1944. Tenemos una crisis climática. Entonces, ¿cómo
Vamos a resolver eso. O sea, ese tratado se tiene que renegociar, tomando en cuenta las nuevas condiciones. Y de todos modos, sabemos que a Trump le gustan los tratados solamente la parte que les conviene, y si no, pues simplemente los manda al diablo. Trump no tiene ningún problema en mandar todo al diablo, un tratado al diablo. Lo primero que hizo en su primera presidencia fue mandar un tratado que su antecesor, Barack Obama, había negociado con muchísimas dificultades con Irán, y de pronto dijo Trump, no, a mí me vale, yo no lo reconozco, no lo firmé yo, me da igual que el presidente anterior sí lo hizo. Entonces, Trump ahora con lo que está presionando es en que no va a aceptar que la deuda de agua que en este momento se tiene se pase al siguiente quinquenio. Sea lo que sea, se pueda llegar, o sea, se tiene que llegar a un acuerdo ahora, vamos a ver lo que nos cuesta, pero sea lo que no sea, ahora la deuda es tan grande que en el próximo quinquenio, si no pudimos pagar lo que nos correspondía en este quinquenio, pues en el otro va a estar más difícil. Tiene que ver México cómo hacerle para renegociar las obligaciones de ambos países, y eso pues se va a ver también, si lo tenemos que renegociar con Trump, pues es abrirle otro flanco para que nos presione. Gracias, Temoris. Aquí se ha abierto un debate así sobre los tomates. Dice Arturo Lechuga Lozano, arriba el chilangocentrismo jitomatero. Y están pidiendo que hagan una encuesta, porque dicen también que en Aguascalientes se dice jitomate y que el tomate es el verde. Empezamos por aquí los que estamos. En Guanajuato, ¿cómo se les dice, Arnoldo? El rojo es que tomate o jitomate. Quité el micrófono porque aquí andan haciendo una salsa de jitomate y se oye mucho ruido. Es jitomate. El tomate verde, sí. Híjole. Ingrid, aunque en Chile es tomate, jitomate, ¿o cómo es? En Chile no hay tomate verde, entonces el tomate rojo se le dice tomate, pero es porque no hay verde, o sea, no tenemos la diferencia. Se pierden de mucho las enchiladas verdes. Perdemos de bastante, por eso vivo en México, por el tomate, nada más. ¿El rojo o el verde? El tomate es el rojo, ¿verdad? Y allá en la Ciudad de México con Temoris, pues es jitomate y tomate. Sí, aquí sí es jitomate, aunque, o sea, mira, ¿qué es lo que va a pasar con el tomate mexicano que no se pueda vender en Estados Unidos porque le van a subir el precio? Pues que lo van a tener que vender aquí. O sea, que lo que nos está haciendo Trump el favor es hacer la salsa a los mexicanos. Vamos a pagar menos en México, y sus trumpistas allá, geniales votantes, van a pagar más. Así es. Entonces, hasta va a pasar como en el aguacate, que de pronto vamos a acostumbrarnos a comer buen jitomate. Pero más allá de eso, Ingrid, ¿cuáles son las presiones que esperamos de Estados Unidos o en las que podemos en México ahora sí que torear con Trump? Porque, por ejemplo, en el caso del agua, dijo la presidenta, pues no es de que uno no quiera entregar el agua, no ha llovido. Y si no ha llovido, pues ¿cómo te doy algo que no tengo? Pues sí, y de hecho recomendarles, hay un texto muy bueno que hicieron en Quinto Elemento Lab sobre el tema del agua y de las represas y de cómo ha bajado considerablemente la cantidad de agua que se puede guardar precisamente porque no hay lluvia, o sea, tiene que ver más con una cuestión del clima y del cambio climático que con una cosa de voluntades. Ahora, en el tema del jitomate, le voy a decir jitomate porque así le dicen acá, está el asunto de que en realidad, hoy explicaba Julio Verdeguer, que se trata de una especie de berrinche de los productores gringos, ¿no? Es decir, como la mayoría del tomate que se compra en Estados Unidos y que se consume es mexicano, los productores de jitomate estadounidenses sienten que se trata de una competencia desleal, es decir, dumping. Hay este reclamo de dumping hace muchísimos años, creo que han habido como 6 distintas conversaciones y acuerdos respecto de si México hace dumping. ¿Qué significa el dumping? El dumping significa cuando en el comercio exterior se hace competencia desleal, es decir, se va con ventaja. ¿Cuál sería la ventaja de la que se acusa a los productores mexicanos? De estar vendiendo el jitomate a un precio más bajo que el costo de producirlos
y entendiendo eso como una especie de subsidio estatal. Es decir, se acusa de que los productores mexicanos estarían subsidiados y por eso compiten en Estados Unidos con precios que son más bajos que el que tienen los productores estadounidenses. Entonces, esto es un reclamo en realidad de los productores y esto no tiene que ver necesariamente con los aranceles, no son dos temas que vienen en el mismo paquete, sino que esto se llama una cuota compensatoria, producto de esta acusación de dumping, donde año con año siempre se ha ido negociando, no ponerla, etcétera, pero ya ahora se decidió, digamos, de una manera como unilateral, de que sí se va a poner esa cuota compensatoria, que implica pagar el 20,91% más para compensar. ¿Quién paga el 20,91%? El consumidor, es decir, el pueblo estadounidense. No lo va a pagar el productor mexicano, no lo va a pagar quien venda allá, sino que lo va a pagar el consumidor final. Entonces, el resultado de esta política, de esta cuota, más bien va a recaer sobre la gente en Estados Unidos que va a tener que pagar un 20% más por el jitomate que se consuma, sumado a aquellas empresas que necesitan el jitomate, como por ejemplo las que hacen catsup, ¿no? Que también necesitan comprar, porque además, lo que se decía en la mañanera, es que 6 de cada 10 tomates que se comen en Estados Unidos son mexicanos. Entonces, la verdad es que sí les va a afectar. Entonces, es una cosa muy curiosa. En realidad, la pregunta es, ¿a pito de qué o por qué será que efectivamente estas cuotas compensatorias en esta oportunidad se decidieron poner? Y lo más curioso es que no se ha notificado oficialmente al gobierno mexicano, sino que se notificó a los abogados de los productores, que es muy raro, porque en el fondo, si se pone una cuota, tendría que haberse negociado, pactado, acordado, al menos con alguna entidad del gobierno, cosa que no ha ocurrido. Entonces, la realidad es que estos procesos antidumping que le llaman, Estados Unidos los está usando de manera unilateral cuando, bueno, Claudia dijo, ¿no? No crean que en Estados Unidos no hacen dumping. Efectivamente, en Estados Unidos también subsidian empresas. Elon Musk ha estado subsidiado toda la vida. Siempre acusan a otros países de hacer dumping, siempre acusan a China, por ejemplo, de que China tiene subsidio estatal, que es cierto porque a China no le importa la competencia desleal, pero Estados Unidos también lo hace. Entonces es una especie de excusa para dejar contentos a estos productores de jitomate del otro lado y con eso pegarse un balazo en el pie, porque al final, ¿quién va a pagar los costos? Va a ser la misma gente que vive en Estados Unidos. O sea, de pronto pareciera que Donald Trump en su mensaje dice que protege a los estadounidenses, pero la verdad, todo lo que está haciendo es precisamente lo contrario. Y bueno, este arancel es de el 20.91%, sería a partir del 14 de julio. Y bueno, no ha sido notificado, como bien dice Ingrid, oficialmente el gobierno de México. Arnoldo Cuellar, sigue la polémica de los, dicen, ya me están acusando, dice, a ver, hay una para Ingrid, pero ahorita que empecemos con el tema internacional, el tomate es verde, esa es otra legumbre, Olivia, estás agringada. En Sonora es tomate y el verde es tomatillo. Y es que el rojo es el saladete, el tomate es el grande, ¿no? Y luego dice Lula Montul, tomate guajillo es rojo y chico es, bueno, saladete, y hay varias variedades, hay distintas variedades. Allá es jitomate, Arnoldo, ¿les pega, no les pega? ¿O es un pretexto nada más de Donald Trump? Ahora, lo que sorprende en este caso es que ni siquiera hay una notificación oficial de esta situación y que podría, si no se detiene a tiempo, puede seguir en ese sentido. Bueno, pero después de la excelente explicación de Ingrid, yo ya no quiero meter en Honduras porque además no tengo muchos elementos para la cuestión económica en la agricultura norteamericana, pero sí entiendo que está muy subsidiada, que es una de las agriculturas más subsidiadas del mundo, precisamente porque cuidan su soberanía alimentaria y que además utilizan a los otros países como proveedores de lo que ellos no tienen o que lo obtienen más barato. O sea, al final de cuentas, el tomate, sinaloense, que quizás es el que mayormente se exporta, con todo y el subsidio que pudiesen tener los productores de Florida, es aún más barato porque la mano de obra es más barata y muchos procesos aquí son más baratos. Pero eso habla del desequilibrio entre las dos economías que de todas formas, pese a ello, han logrado ser complementarias.
y la toma de decisiones unilaterales por cuestiones, este abrupto machetazo que pretende Donald Trump, en lugar de hilvanar con calma y cortar con precisión, como se debe cortar un buen tomate para hacer una buena salsa, va a generar nuevos problemas, y para ambos países, ¿no? No solamente, no podemos quedarnos en que les va a costar más caro a los norteamericanos el catsup, sino que aquí también puede generar pérdida de empleos. Pero también, como dijo Temoris, vamos a seguir viendo esto, porque esta forma de reaccionar, digamos, bajo castigos por situaciones económicas complejas entre dos economías que han logrado, pese a sus desigualdades y a sus bueno, pues diferentes características, integrarse cada vez más y formar además un sistema que ha logrado en ambos países también de forma desigual ventajas, pues va a generar un reacomodo que hoy yo no sé si es positivo o negativo todavía, ¿no? Simplemente vamos a tener que sobrevivir estos 4 años y vamos a tener que encontrar las formas de hacerlo. Y también coincido en que el caso del agua es totalmente diferente y que ahí, diferente en el sentido del origen y de la causa del problema, pero igual en cuanto a que la única solución tendría que ser negociada, porque no llueve en ambos lados de la frontera, ¿no? Las presas podrán estar de este lado, pero la falta de lluvia está en ambos lados, y si se generan problemas y hay falta de agua para abastecer a poblaciones mexicanas, eso va a impactar también en los problemas fronterizos y va a impactar en el tránsito migratorio y en muchas cuestiones. Si hay fuentes de trabajo que se cierran por falta de agua, pues eso va a producir un cambio en esos delicados equilibrios fronterizos. Y no hay ninguna disposición a ver ambos lados, a escuchar ambas partes, sino únicamente esta arma de los aranceles, que ya probó en todo lo anterior, con las disposiciones de Trump hacia otros países, probar su ineficacia y lograr llevar a crisis en las bolsas, etcétera, ¿no? Pero parecen no entender. Y bueno, también muestra una gran limitación del presidente norteamericano en cuanto a recursos. Está usando solo un único garrote, ¿no? Y eso va a tener sus límites definitivamente. Estamos viendo los primeros 3 meses de esta política y ya tenemos muchísimos resultados que prueban que causa daños tanto afuera como hacia adentro de su propio país, ¿no? ¿Cuánto va a aguantar esto? Estaremos aquí para verlo, sin duda, porque va a ser demasiado pronto, ¿no? Así es, gracias Arnoldo Cuellar. Y sí, uno de los más afectados pues es el tomate mexicano, porque con esta imposición de aranceles se desincentiva pues que se compre el tomate allá en los Estados Unidos, y que es la propuesta del gobierno de allá que pues consuman tomate nacional allá. Y bueno, hablando de estos temas de pues que estamos cerca de Estados Unidos, migración y demás, y fronteras y todo el tema, con eso nos vamos. Francisco Garduño finalmente se va del Instituto Nacional de Migración, sigue bajo proceso, sigue protegido ahí, si tiene algún amparo para continuar, y ya ha anunciado la presidenta que Sergio Salomón asume el 1 de mayo. ¿Qué evaluación podríamos hacer de la gestión, Temoris Greco, de Garduño? Marta, permíteme antes de entrar a eso, seguir abonando al debate tan encendido sobre el tema del tomate y el jitomate. Pues me puse aquí a ver, de los mexicas o en náhuatl le dicen tomatl, y el jitomatl es una variedad en particular, porque significa ombligo de agua gorda. O sea, tomatl es agua gorda, pero cuando es el gordo grandote, ese es el jitomatl. Dice, debe notarse que aunque la palabra tomate viene del náhuatl tomatl, en el centro de México el tomate rojo se conoce como jitomate, y aunque el nombre jitomate solamente debe usarse para referirse a una especie de tomate muy grande, rojo, y que da la apariencia de tener un ombligo, muchas personas lo llaman así para diferenciarlo de la variedad de tomate verde. Creo que a final de cuentas, pues lo que importa es que cuando vayas al mercado y pidas algo, pues te den lo que tú quieres, ¿no? Y no te den otra cosa. Entonces, si estás en el centro de México, pues habrás de pedir jitomate y tomate para el verde, y si estás en el norte de México, habrás de pedir
tomate como lo harían los antiguos mexicas y tomatillo para el verde. En cuanto a bueno, a ver si no me linchan por Entonces, a por ver, hereje. Temoris, entonces vamos a poner las imágenes del tomate y del el tomate saladet, vamos a ponerlas aquí, le pedimos a la producción. Este se supone que es el tomate. No, ese, o sea, según esta definición, ese como tiene forma de ombligo y es grande, esa variedad especial es la que es el shitomatl Ok. o ¿Y jitomate. el otro? Y vamos con y este otro. este que no tiene forma de ombligo o es el tomatl, de acuerdo con como lo nombraban los mexicas. Y yo imagino que en náhuatl actual, contemporáneo, pues debe seguirse usando el mismo nombre. Y entonces podría concluir en el tema del tomate y el jitomate, que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Pues, o sea, pues que te den lo que pides, ¿no? O sea, porque si pides tomatl y te dan shitomatl o te dan otra especie de un color, de otro color de la bandera mexicana, pues entonces vas bien a donde fueres. Y después de este desorden que metió Temoris y que comprueba el carácter Montessori de esta mesa, hay que poner el tomatillo verde porque estamos discriminando, que además es el mejor complemento del mezcal con la sal de gusano. Ay, no empieces, espérate. Y no empieza, Arnoldo, muy temprano todavía. No, son 2:20, después de las 12 del día se puede. Ya. En algún lado ya son las 2 de la tarde, las 3. Pero después de este relajo del tomate. Yo creo que en Quintana Roo ya van una hora más adelante, entonces ya es hora. Más. Adelante, Temoris. Y bueno, sobre ese tema, primero está el tema de que Garduño está en un proceso legal en el que, pues la primera duda es quién le está pagando los abogados, porque es el Estado mexicano el quien está pagando las indemnizaciones a las víctimas, que es lo que le permite seguir libre. O sea, la idea es que ni siquiera Migración, es la Comisión Especial de Atención a Víctimas la que está pagándoles o comprometiéndose a pagar a las víctimas los más de 100 millones de pesos que les tienen que dar. Entonces, la cosa es que, bueno, uno dice, pues es un funcionario, el gobierno tiene que hacerse cargo, pero el gobierno no paga de su bolsillo, paga de dineros que nosotros estamos poniendo como contribuyentes y que esperaríamos que se dedicaran a cosas de beneficio para la sociedad y no a pagar los estropicios que ha cometido un funcionario acusado de negligencia y de mantener en muy mal estado todos esos espacios donde se pusieron a encerrar a los migrantes, bajo muy dudosa legalidad, porque son personas que no están cometiendo un crimen. Y sin embargo, por ejemplo, en ese albergue que se incendió de Ciudad Juárez, pues estaban encerrados y por eso no pudieron salir, y por eso no les abrieron cuando los funcionarios que estaban ahí a cargo escaparon. Entonces, la cosa es, bueno, si efectivamente a Garduño puede evadir la responsabilidad cuando la Comisión Especial de Atención a Víctimas les paga a las víctimas, bueno, pues entonces ahí estaría dándoles satisfacción a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Pero no son los únicos perjudicados por eso. Está perjudicado el Estado mexicano que no pudo cumplir con sus funciones, y está perjudicada la sociedad, porque la sociedad pagamos impuestos al Estado mexicano para que cumpla adecuadamente con una serie de tareas que no se hizo así y que se provocó pues esas 40 muertes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay perjudicados que no van a ser compensados por esto, y este señor, ¿cuál habrá sido al final de cuentas su pago o la manera en que enfrenta sus responsabilidades en esto? Pues no, porque las pagamos los contribuyentes. Entonces, ¿cómo es que después de que por producto de decisiones que él tomó o que no tomó, que Garduño tomó o que no tomó, murieron 40 personas,
él ya deja el Instituto Nacional de Migración y se va a su casa con la molestia de haber tenido que estar yendo al juzgado. Pues, o sea, a mí me parece que está muy mal y que debería haber otro tipo de sanciones y de procesos para que él se haga cargo de su parte de responsabilidad. Ahora, pues nos meten a este señor que es el exgobernador de Puebla, Salomón. Él llega a reemplazarlo, pues yo supongo que deben haber tomado muy en cuenta sus credenciales. La verdad es que Puebla es un estado que ha tenido muy mala fortuna con sus políticos y hasta donde yo sé, todos los gobernadores que conozco han sido, pues han estado pa'l perro, incluyendo el actual. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué tal funciona, pero más bien lo que parece que tenemos un problema sistémico, un problema en el tratamiento a la migración que deriva de una crisis que finalmente no es responsabilidad de México, pero de la que nos estamos haciendo cargo porque Donald Trump nos ha doblado, nos ha hecho manita de puerco para que México pues se haga, reprima y encierre a los migrantes. La solución más allá de las responsabilidades de Garduño, pues es de fondo y de largo plazo. Yo me pregunto cómo está pensando ese señor Salomón, el exgobernador, atender todos los problemas que hay, que son bastante más grandes que un reemplazo de comisionados. Gracias, Temoris Greco. Y respecto a esto mismo, todavía no hay una fecha concreta para la disculpa pública que debería de hacer Francisco Garduño. Al parecer esto, de acuerdo a los abogados de las víctimas, tendría que ser después del 2 de mayo, ya que deje su responsabilidad como comisionado en el Instituto Nacional de Migración. Ingrid, ¿qué esperar, además de una disculpa pública como por ser parte del Estado mexicano? ¿Qué más esperamos en este caso? No, pues hubiéramos esperado que no hubiese impunidad. Yo creo que eso hubiera sido lo ideal en este caso. Es una situación gravísima, si lo pensamos, ¿no? Es decir, aquí hay una negligencia concreta que genera la muerte de 40 personas, y que además hay 27 personas que quedan heridas, que son personas además, no cualquiera, ¿no? Son personas migrantes que vienen ya escapando de sus países con situaciones de precariedad tremenda, guatemaltecos, venezolanos, hondureños, salvadoreños, habían colombianos también, que mueren de la peor manera, ¿no? Calcinados, asfixiados en un incendio, con lo que decía Temoris, es decir, con una lógica de no dejarlos salir del lugar, es decir, es un caso realmente dramático que tendría que habernos impactado y respecto del cual tendría que haber habido una reparación más allá de lo económico. Por supuesto que la reparación económica siempre es importante y en este caso, como decía Temoris, la pagamos todos de nuestros impuestos, pero además de eso está la reparación en términos del costo político que tiene que asumir aquella persona que toma las decisiones y que está a cargo de esto, ¿no? Es decir, en este caso Garduño. Y la verdad es que por alguna razón yo creo que tiene que ver con esto de que sea cercano o que sea protegido de AMLO y luego de Claudia, de alguna manera sale medio exonerado, medio perdonado, ¿no? De esta situación. Sin que se suspende el proceso penal, que ya las familias han estado diciendo que no les parece, que no están de acuerdo con esa decisión del Tribunal de Apelación, pero también este caso de que incluso el perdón ha sido aplazado, no se sabe la fecha, y finalmente esta persona sale de su cargo, es reemplazado, sin que haya la condena que tendría que haber, ¿no? Una condena de cualquier índole más allá de lo solamente económico, me refiero. Y algo pasa, ¿no? Con estas personas, no es el único caso, que están como una suerte de protección política de AMLO, porque claro, él probablemente representa lo que siempre se ha buscado en Morena, ¿no? Esta lealtad a toda prueba, un colaborador muy fiel, lleva muchos años siendo un operador en Morena, pero esa ventaja, que es el hecho de que él haya sido un soldado muy leal, no tendría que eximir de los errores que se cometen. Es decir, no debiera haber la sensación de una impunidad para aquellos que sean leales. Yo creo que ahí es donde hay algo que no termina de engranar, sobre todo en el caso de la migración, que insisto, ha sido un tema que no se ha manejado de la mejor manera en estos gobiernos,
que está el Estado mexicano un poco superado, que ha cometido algunos actos, entre ellos esto de la estación migratoria, pero hay muchas otras situaciones también, sobre todo en la frontera sur, donde da una sensación de impunidad, ¿no? Queda como no resuelto. Y esta persona, Francisco Garduño, se va, es reemplazado, se va un poco exonerado. Sin embargo, claro, hay algo que tiene que ver con que su carrera política también llega hasta acá, ¿no? Es decir, también hay un costo social en esto que ocurrió, su carrera se mancha con este caso, probablemente la opinión pública no va a cambiar en términos de la evaluación de cómo fueron sus funciones en el gobierno, y por lo tanto no se le ve que tenga un mayor futuro, más allá de la suerte que tuvo de no tener que responder él personalmente por el caso, pero sí creo que es un caso grave, creo que no se resuelve de la mejor manera, da una sensación a la opinión pública de que esto tiene un cierto grado de impunidad que no debiera, y el caso de la situación de las personas migrantes es algo crítico para esta sociedad y en este momento en particular, como para que lo estemos dejando pasar así, tan, digamos, a la ligera. Gracias Ingrid. Y Arnoldo Cuellar, hay quienes dicen que no estamos dando toda la información, sino que hay una intención de linchar al pues excomisionado del Instituto Nacional de Migración, porque en estricto sentido dicen no habría cometido ningún delito. Bueno, no creo que merezca mucho atender a estas observaciones. Mientras alguien sufre un linchamiento, entre comillas, desde la crítica además argumentada, 40 personas mueren y otras 20 resultan dañadas y con la vida absolutamente cambiada. No hay punto de comparación. Garduño debió dejar su cargo en esos días en los que se produjo este evento y hubiese sido una mínima responsabilidad, debió haber enfrentado cualquier proceso en su contra sin la protección del paraguas de la función pública y del expresidente de la Cuarta Transformación. No fue así. Incluso sobrevive al cambio de sexenio hasta ahora, 6 meses después. Yo creo que no puede quejarse absolutamente de nada, ni sus protectores aquí pueden decir absolutamente nada. Le ha ido súper bien para lo que pasó. Recordemos cómo el gobierno de López Obrador fue muy expedito para pedir disculpas públicas en otros casos que venían del pasado, y aquí todavía no puede producirse esta de una irregularidad homicida que al final ocurrió durante su gobierno. Dice Ingrid que su carrera quedaba manchada, yo creo que me parece leve el calificativo. El tipo no tiene ya nada que hacer absolutamente en el servicio público ni en cualquier espacio de un movimiento que pretende mejorar la vida de la gente, ¿no? Y el otro tema es que además de las responsabilidades de Garduño, por su evidente falta de control, de gobernanza del instituto que recibió y donde sobrevivían todos los vicios de épocas anteriores, priistas y panistas históricas acumuladas ahí de extorsión a los migrantes, multiplicadas por el hecho de que aumentaron los flujos migratorios. Deberíamos agregar el otro punto, el recorte presupuestal que sufrieron muchas dependencias el sexenio pasado, sin pensar en las funciones que cumplían, sin pensar en las circunstancias que se agravaron, las circunstancias que les tocaba atender y que se agravaban por muchas razones, por la situación en Estados Unidos, etcétera, por el aumento de la migración producto de muchas cuestiones políticas, sociales y climáticas, económicas también, y ahí no había ninguna respuesta. Vimos cómo hace unas semanas se prepararon estos campamentos para recibir a los migrantes que iban a llegar en caravanas a la inversa desde Estados Unidos por las deportaciones. Se nos hizo conocer hasta el menú de lo que se les pensaba dar de comer ahí. No sé ni siquiera qué ha pasado, si esos espacios estén verdaderamente utilizados o no, porque tampoco se han dado estos flujos migratorios en sentido contrario, pero esta respuesta contrasta mucho con lo que pasó en el sexenio pasado, ¿no? Con esa falta de preparación para enfrentar el endurecimiento de México como guardián de las fronteras norteamericanas. Gracias Arnoldo Cuellar. Y bueno, del ámbito, dicen que nos va a ir peor con el nuevo comisionado. Siempre puede pasar eso, definitivamente.
Así es, así que vamos a estar pues nosotros vamos a seguir en la misma posición, denunciando esta situación donde murieron estos migrantes, donde también hay que subrayar que era la fecha, el que se hubiera suspendido su proceso legal, es una de las condiciones para que estuviera suspendido es esa disculpa pública de Francisco Garduño. Y bueno, nos vamos ahora sí con el tema internacional. En un tema internacional, Daniel Noboa se mantiene en la presidencia de Ecuador. ¿Y qué lectura tenemos de la derecha en estos momentos con este triunfo bastante cuestionado, Temoris Greco? Pues en primer lugar que hay una intención de dejar como que, bueno, lo que dicen las urnas es lo que dicen las urnas y ya está. O sea, el conteo es el conteo y no importa todo lo que pasó alrededor, lo que pasó antes. Y esto no es cierto. O sea, no, el proceso electoral tiene una serie de reglas que Noboa abiertamente incumplió, que abiertamente, para empezar, y esto es clarísimo y es incontestable, es que la ley, la constitución le imponía que si él era presidente y quería ser candidato presidencial, tenía que dejar la presidencia en manos de la vicepresidenta. Eso es una regla que él tenía que cumplir y le valió, no lo hizo, no dejó la presidencia, hizo campaña siendo presidente. Luego hizo una serie de maniobras, como por ejemplo, que precisamente en las circunscripciones electorales que en la primera vuelta su rival, Luis González, había ganado, de pronto declaró el estado de excepción, lo cual limita la participación de la gente, además de que genera un ambiente de miedo, en donde las personas dicen, no, que si hoy salgo, si voy a votar, pues quién sabe qué va a pasar, mejor me quedo en casa. Además, hicieron decenas de cambios de los centros de votación que tienen un gran impacto, porque uno diría, bueno, en México, donde hay 100,000 casillas, si mueven 40, pues entonces pues no va a ser tan grave. No, allá no hay casillas, hay centros de votación. La gente tiene que ir desde muy lejos porque son centros de votación muy grandes, o sea, son escuelas completas o edificios públicos completos en donde votan miles de personas. Son muchísimo más grandes que las casillas en México. Si la gente se confunde y no encuentra y viaja, que pueden ser 2, 3, 4 horas hasta un centro de votación y resulta que no está donde le dijeron que iba a estar, sino que lo cambiaron. Y si además suponemos que la gente que cambió el centro de votación informó de ello a quien quiso y dejó colgado de la campana a quien no le convenía que fuera a votar, pues eso tiene una incidencia en el proceso electoral. O sea, a mí me parece muy bien que la presidenta se esté conteniendo o para felicitar a quien ganó o a quien dicen que ganó, porque es importante que se vea que haya certidumbre en el proceso. También ocurrió lo mismo con el proceso electoral en Venezuela. México no se pronunció porque estaba esperando que hubiera una transparencia, una claridad en el proceso, solamente congruencia. No se puede pedir que en el caso de Venezuela no te pronuncies, no felicites a quien dijeron que ganó, pero en el caso de Ecuador sí corres a decirlo, a pesar de que hay una serie de irregularidades a ojos vista. Se trata además de una persona que utilizó diversos trucos sucios para promoverse aprovechando su condición de presidente. Uno de ellos es, por ejemplo, este acuerdo, que además es increíble, su acuerdo con un mercenario, con el mercenario responsable, por ejemplo, de asesinatos en Irak para garantizar la seguridad pública en Ecuador. Es increíble esta privatización con mercenarios de la seguridad pública. Pero entonces él lo que hizo fue de decir, yo sí estamos atendiendo esta emergencia y de esa forma promoverse como el que les va a dar seguridad a los ecuatorianos. Y además de lo de México,
una manipulación de un conflicto que él inventó con México para tratar de activar el clivaje nacionalista en el Ecuador y mover votos. O sea, esa es una elección sucia y México tiene que exigir que se limpie ante los organismos correspondientes. Gracias, Temoris. Y bueno, muy temprano, casi empezando la mesa, nos preguntaron aquí, dice, ¿qué opina Ingrid de los vaivenes de Boric? Y precisamente tenemos ahí un meme, ahí está, este meme que seguramente ya leíste por ahí, como lo que dijo de las elecciones en Venezuela y lo que habla de las elecciones irregulares en Ecuador. Ahora sí que ponemos el meme, pero tus consideraciones acerca del tema, Ingrid. No, pues, mi odio contra Boric se ha ido incrementando con el tiempo y ya alcanza su pic cuando sale con esto de avalar a Daniel Noboa, al mismo tiempo que declara que Mario Vargas Llosa fue un demócrata. Yo, ya esos 2 tweets el mismo día dije, ya, Boric, ya, vete a la derecha, dobla para la derecha, quédate ahí, ya está todo bien. No, fatal la reacción. Tampoco esperábamos otra cosa porque Boric ha estado con una política exterior muy, muy, muy alineada a Estados Unidos, desde que recibió a Zelensky hasta que, por supuesto, avala a Noboa, cuestiona a Venezuela, o sea, sí trae la agenda gringa, o sea, es muy evidente. Y yo no sé si lo hace por desconocimiento o realmente lo hace porque sí está alineado, cualquiera sea la circunstancia, es una muy mala, digamos, es un muy mal elemento para los progresismos latinoamericanos porque el enemigo está dentro, ¿no? En el caso de Boric, eso está muy mal. Y fíjate que con el caso de Ecuador, nosotros en Diario Red hemos estado cubriendo así, pero de manera intensiva, desde antes, porque el fraude estaba cantado, ¿no? Como bien dice Temoris y hace un buen recuento de las situaciones irregulares venían de antes, es decir, teníamos un presidente que estaba de candidato que no dejó su cargo, como dice la Constitución, que no lo delegó la vicepresidenta como lo exigen las leyes, que se saltó una serie de regulaciones de toda índole, que usó recursos públicos para su campaña, que trae mercenarios a hacerle las labores de seguridad y que el mismo día o las horas antes de la elección hace una serie de cosas como, por ejemplo, declarar un estado de excepción, en base a que, bueno, hay tanta inseguridad. Pero el estado de excepción significa que se restringen todas las libertades constitucionales, es decir, es una cuestión gravísima. Y el mismo día de la elección vimos también una serie de cosas donde era muy evidente que estaba todo articulado una maquinaria para ganar esa elección, por la buena o por la mala, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de ese día, es que habían denuncias de coacción al voto, hubo prohibición de uso de celulares en las urnas, se obstaculizó el voto de personas ecuatorianas en Venezuela, por ejemplo, y se cambiaron muchos recintos electorales bajo el argumento de que había lluvia, pero eso evidentemente hace que la gente no sepa bien dónde ir a votar, es decir, sí hubo muchísimas irregularidades y por lo tanto Luisa González, el día ya donde se declara que se supone que ganó Noboa, ella dice esto es un fraude grotesco. Y lo es, ¿no? Porque lo veníamos viendo del mismo día. Esto del estado de excepción y que hubiera un control policial militar, donde hubiese un despliegue militar como de 100.000 elementos en los centros de votación, que hace que la gente evidentemente se siente intimidada, ya tenía una mala sensación, ¿no? Uno decía, aquí algo se está fraguando y algo se está articulando. Si a eso le sumamos que el órgano encargado, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano encargado de determinar, ¿verdad?, quién va a ser el ganador, si ese órgano ya venía cuestionado de antes por ser un órgano que además favoreció la victoria de Guillermo Lasso el 2021, que también fue un fraude, y que las personas que presiden ese órgano, como Diana Atamain, por ejemplo, su hermano sea cónsul de Estados Unidos nombrado por Noboa, o el otra persona que preside ese órgano, que es Enrique Pita, su sobrino es representante de una empresa que se llama Car Powership, que es una empresa con contratos activos con el Estado ecuatoriano. Te habla de que aquí está todo vinculado y hay una maquinaria y una estructura para que esa elección no se gane, ¿no? Y sea imposible ganarla, porque un poco eso era la sensación que teníamos ese día, es decir, la imposibilidad de ganar frente a una maquinaria tan grande. ¿Y qué es lo que espera Ecuador? Además de que, bueno, es muy difícil revertir ya la situación, pese a que hay denuncias de fraude, porque
no dejaron entrar extranjeros los días antes, porque cerraron la frontera, no se podía acceder a la página del CNT desde acá de México, es decir, estaba muy difícil poder evaluar realmente las actas que además se acusó que ni siquiera estaban firmadas. El problema es lo que viene, y lo que viene es más profundización de este modelo neoliberal que tiene Ecuador en la ruina. Ecuador es el país con las mayores tasas de homicidios dolosos de toda Latinoamérica, casi duplica a México. Y además viene este plan que trae Noboa de desmontar la Constitución del 2008, que es la Constitución correísta. Y es una Constitución que buscaba no privatizar sectores estratégicos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Noboa? Convocar una asamblea constituyente, desmontar la actual Constitución, implementar reformas estructurales en la seguridad social para sacar ese dinero y además privatizar sectores como la minería, el sector eléctrico o el sector petrolero. Es decir, trae un proyecto donde además incluye la base estadounidense que Correa sacó y que Noboa volvió a poner. El Comando Sur estará muy contento, que es quien ha estado involucrado en este caso, Estados Unidos, y digamos, todo el circuito de presidentes de la derecha estarán felices porque efectivamente esta es una derrota de los progresismos que les va a traer muchísimos beneficios, entre ellos poder privatizar ya en extremo a un país que está absolutamente en la ruina. Y yo diría, Marta Olivia, como resumen, pobre Ecuador, la verdad. Y sí, hay comentarios también aquí de ecuatorianos, dice, y nos quitaron el voto electrónico en el exterior. Somos miles de ecuatorianos que nos quedamos sin votar. Por eso solo pueden los que viven pudieron los que vivían en capitales. Y Adriana Cerdán señala, cada vez es más claro que la ultraderecha no respeta reglas, lo único importante es ocupar el poder para favorecer el gran capital. Los comentarios, y esto... ¿Qué lectura nos da? Estamos hablando, Arnoldo Cuellar, de Nayib Bukele, de Milei y de Noboa ahora, todos violando la ley, estados de excepción en el caso de Ecuador el día de la elección, los otros utilizando el poder militar y Milei haciéndose loco diciendo que no hizo nada en esta criptoestafa y demás. ¿Qué nos están, y apoyados por los Estados Unidos? Bueno, casos distintos cada uno de ellos por la forma de llegar al poder, pero en el caso de, digo, alineados con la política norteamericana, te faltó incluir a Boric, de acuerdo al diagnóstico de Ingrid. Pero esta elección, voy a decir una provocación y a lo mejor me arrojan jitomates aquí, pero es una elección bolivariana prácticamente, ¿no? Nada más que no recibió las críticas que sí recibió Maduro y toda esta oposición por todo lo que hizo, ¿no? Pero creo que incluso se quedó corto el modelo venezolano con respecto a lo que hizo Noboa en Ecuador, según ya relataron ampliamente mis compañeros de mesa. Pero además creo que se le pasó la mano en el número de votos, ¿no? Porque es totalmente incongruente con lo que pasó en la primera vuelta. Pero el silencio es enorme en torno al tema, es una nota menor en los medios de comunicación, no hay ningún escándalo por este asunto. También eso habla de un esquema global, de un plan global o de un sesgo y de una toma de posición también de la mayor parte de los medios, no digo que de todos, ¿no? Ahora viene el resultado. Estos gobiernos alineados, pues definitivamente uno de los elementos de la propaganda de Noboa fue reunirse con Trump. Y yo creo que hay una sensación de que eso le puede traer algún beneficio en una situación también, perdón, la redundancia, de crisis económica, y que algunos votantes pudieron irse por ahí, aunque definitivamente creo que los votos legítimos parecen haber sido los menos con todo lo que estuvo pasando, ¿no? Bukele es otro método, su control político ha logrado esta votación brutal en su favor y la desaparición prácticamente de la oposición, y empezó por cosas que aún no se atreve a hacer Noboa del todo, que probablemente ocurran en el futuro, que fueron autogolpes de Estado, eliminación de contrapesos. Yo estaba leyendo que el Congreso no queda tan cómodo para Noboa, pero que no se descarta la posibilidad de que parte de sus opositores pudieran ser susceptibles a la cooptación, ¿no? Vía sobornos o diferente tipo de prebendas. En cambio, en Argentina yo veo todavía una resistencia popular que empieza a surgir y surge quizás no desde los partidos políticos, no desde las fuerzas institucionales, sino desde la propia población, que me parece interesante, ¿no? Todavía es lo que está pasando ahí.
Gracias Arnoldo Cuellar. Me dijeron que es muy bajo comparar que Venezuela no es Ecuador, etcétera. Ya sabía que iba a pasar eso. Así es, ahí sí. Antes decíamos una elección casi soviética, pero ya los soviéticos. ¡Hey! Aquí comentarios. Te voy a tirar los jitomates desde acá, Arnoldo. Ya sé. Pero oye, pero te defiende, ¿eh? ¿Por qué te pones como jitomate, Arnoldo? Bueno, para estar a tono con la plática. Mientras no me ponga verde, todo está bien. Así es. Oigan, hay varios comentarios antes de ir al postrecito. Dice Julio Álvarez, podemos estar tranquilos porque el arancel es alternativa de tomate. Muy buen comentario aquí. Y Fandom Strangers dice, el que pone el desorden es Arnoldo. Fíjense bien. Eso es súper cierto. Eso es muy cierto. Y bueno. Yo vi a Temoris empezando con el tema, pero está bien, lo comparto. Y bueno, hablando, gracias a Pedro Lucio Muñoz, que nos manda una aportación. Gracias, Muñoz Cabañas. Dice, ya viene la Feria de San Marcos en Aguascalientes y el lavado de dinero. Saludos. Por lo pronto, la prohibición a los narcocorridos también por allá. En Michoacán empieza el Jueves Santo y en la Feria de San Marcos, pues ya está estipulado que no se deben de cantar ahí narcocorridos o hacer apología de la violencia. Estamos en la recta final, postrecito para cada uno. Temoris Greco, adelante. Oye, pues fíjate que resulta que en Israel los militares y los espías están muy enojados ya, no por nada humanitario, o sea, sí, están, o sea, bueno, hay una ola desde la semana pasada, una ola de cartas de personas que pertenecen a distintos cuerpos, ¿no? Empezaron los de la Fuerza Aérea, luego siguieron los de las unidades de blindados, luego no sé qué, hasta ya los ex jefes del Mossad, que es el cuerpo de espionaje, ya dijeron que ya quieren acuerdo con Hamas para que liberan a los rehenes, aunque dicen a costa de un cese el fuego. O sea, no, ellos aducen argumentos humanitarios, según ellos, que no se puede hacer, pero en realidad no ven el daño que han causado con el genocidio, con la limpieza étnica que han estado llevando a cabo en Gaza y que también cada vez más se están extendiendo hacia Cisjordania. Pero lo que importa en este momento es parar al gobierno de Netanyahu, parar a sus socios de coalición, que son unos fascistas descarados, y se está generando, o sea, ya sabemos, el único que puede parar a Israel desde fuera es Estados Unidos, que es su patrón, es su patrocinador, es el que le paga y lo protege. Pero ya que Trump ha dicho no hagan lo que quieran, continuando lo que ya había hecho Biden, pues entonces la única manera de parar el genocidio es que haya un cambio político interno en Israel. Y parece que se está generando una fuerza que puede presionar a Netanyahu. Ahora, no queda claro que esto pueda efectivamente llegar a forzarlo a un cese el fuego ahora y adelantar las elecciones, que debería ser, es el objetivo que tienen ellos. Y si esto no ocurre, pues las próximas elecciones son en octubre de 2026, o sea, dentro de año y medio. Pero por lo pronto se está produciendo esto y lo contamos en mundoabierto.info, en mundoabierto.info. Gracias Temoris Greco por mantenernos siempre actualizados en todo lo que está pasando. Me parece que es el único medio, mundoabierto.info, que aborda de esta manera lo que está pasando en esa zona del mundo. Gracias. Ingrid Reyes, tu postrecito. Me voy a meter en un tema peliagudo, narcocorridos. Yo estoy muy en desacuerdo con la censura de los narcocorridos. Yo he estudiado 10 años en mi carrera académica acerca de la narcocultura, y creo que hay un tema de fondo que no se está abordando de la manera que se debiera abordar. Estamos hablando de productos culturales estéticos, ¿no? No estamos hablando de hechos de la realidad. Creo que hay una confusión muy grande en pensar que una canción va a generar violencia. Es una forma de ver el arte de manera muy peligrosa esa, y muy conservadora. Y creo que acá el debate que se tendría que ampliar, más que
bloquear un producto cultural, porque para eso bloqueemos las películas del Padrino, de Scarface, de Breaking Bad, de Ozark, porque motivan a la mafia, saquemos todo tipo de producto cultural, de cualquier streaming sobre violencia, porque eso va a incitar que la gente mate. Es un camino muy peligroso. Y en realidad los corridos del narcotráfico, que además tienen su origen en los corridos, que es música regional mexicana, siempre han sido de vanagloria de ciertos héroes populares. Si en algún minuto fue el tráfico de alcohol, hoy en día es el tráfico de drogas, pero no, el problema no está en la música, sino que el problema está en la realidad. Y el tema de que es que si las canciones normalizan la violencia, es porque la violencia es parte de la realidad. Lo preocupante es la violencia, es la situación en los estados donde los jóvenes terminan siendo reclutados para el crimen organizado y no las canciones que ellos escuchan, porque una canción no te recluta ni te va a hacer matar gente, ¿no? Esa es una manera muy como conservadora de verlo, creo que no es la manera correcta. Y ahí la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? Es, ¿si el arte ustedes creen que causa violencia directamente? La verdad es que yo lo dudo que el arte tenga la posibilidad de modificar la realidad, más bien es una representación de lo que hay en la realidad. Si hay canciones de narcocorridos es porque hay narcotráfico, si hay canciones que retratan la violencia es porque hay violencia. Y más que estar culpando al producto cultural, tendríamos que estar preocupados de que por qué hay violencia y cómo erradicar la violencia, es decir, las causas estructurales. Hay personas que se han dedicado muchos años a estos estudios. Yo recomiendo en particular leer a Ramírez Pimienta, Juan Carlos Ramírez Pimienta, que es un experto que trabaja en la Universidad de San Diego. Él publicó un artículo con nosotros en Diario Red que se llama Rafael Caro Quintero y la narcocultura en México, que está muy bueno, y también recomiendo escuchar a las personas que sí saben sobre narcocorridos antes de juzgar tan rápidamente un producto cultural que además es popular. Y ahí también viene el sesgo de que estaremos criticando el narcocorrido porque al ser popular hay una mirada de clase. Bueno, lo dejo ahí para generar controversia en el chat de la audiencia. Muchas gracias. Y sí la generaste, a ver, rápido, aquí hay un comentario. Ingrid, yo pienso que el tema es que las críticas se confunden fácilmente con epopeyas y eso sí creo que puede generar violencia. Creo que los autores deben ser más contundentes al realizar una obra. Así que, y hay muchos, perdón, todavía tenemos aquí, yo había puesto aquí, Emilio Sabini dice, bravo, alguien lo dice, y Alejandro Ceniceros dice, para saber quién es quién hay que escuchar los corridos, si los prohíben, no lo sabremos. Esta frase era una frase de Ignacio López Tarso, si la recuerdan, híjole, que decía eso. Y que en los segmentos de radio, sobre todo en el norte, siempre ponían esa frase y empezaba un corrido. Arnoldo Cuellar, tu postrecito. Bueno, dejo la polémica en el chat, yo voy a otro tema, aunque me parece muy, muy interesante lo que dijo Ingrid. Y coincido prácticamente. Creo que salvo el tema de que desde los presupuestos públicos no tenían por qué estarse patrocinando a estos grupos en los pequeños municipios, que hagan su negocio por su cuenta, sería mi única observación, porque ocurre mucho que en las ferias regionales con recurso público se traen a grupos de este tipo. Bueno, yo quisiera recordar a Leonila Vázquez Alvízar, la fundadora de Las Patronas, quien falleció este domingo, 14 de abril, o un ejemplo de las cuestiones que desde la sociedad se pueden hacer sin necesidad de ningún tipo de política gubernamental, de respaldo público, simple y sencillamente con la solidaridad y con las ganas de hacer cosas y con la, ¿cómo le podríamos llamar también? Pues este ánimo de empatizar y de entender cómo cambia la realidad y qué se puede hacer con el tema de las patronas de Veracruz y la importante labor que llevaron por años, llevando pues apoyo, alimento, un momento de esperanza a los migrantes, ¿no? Nada más que no se nos pase desapercibido, en contraste con lo que pasó, por ejemplo, en Ciudad Juárez y con este funcionario brasileño. Gracias, gracias Arnoldo Cuellar, y precisamente ahí tenemos una imagen de Cuarto Oscuro, donde pues recordando a doña Leonila Vázquez Alvízar, quien falleció a los 89 años ayer. Ella es de la comunidad Guadalupe La Patrona, municipio de Amatlán de los Reyes. Sería bueno un corrido sobre personas así.
sí, hacer esta parte. Y bueno, perdón, un minutito ya antes de que se vaya Ingrid y hablando de esto. Ingrid, ¿qué piensas de estos? Unos son los narcocorridos, pero ahora hay los corridos de los militares, que esa es otra vertiente. Uy, esa es una vertiente muy fea, pero es como cuando la literatura, no sé, pues se va hacia la derecha. Eso también pasa. O sea, pedirle ideología al arte es difícil, porque en el fondo es polisémico. Tú lo puedes interpretar de la manera que quieras, lo puedes interpretar desde algo contrario o desde algo favorable, porque son cosas estéticas. Yo creo que en nuestra conversación sobre los corridos y sobre la música, hay algo que no estamos considerando, que no es periodismo, no es un texto periodístico, no es un texto de la realidad, hay una cosa estética entre medio, ¿no? Que es la música, que son los acordes, que es que rime. Hay todo un aparato estético que nos saltamos al hacer esta evaluación. Entonces, la verdad es que yo creo que además los narcocorridos son el producto de su tiempo. Si existen es porque existe lo otro, y eso nos va a servir para entender. De hecho, más bien hay que usar ese material para entender el proceso. ¿Por qué los jóvenes les gusta escuchar narcocorridos? ¿Qué es lo que motiva a la gente a escuchar narcocorridos? ¿Qué están representando? Más que decir, no los queremos, eliminémoslo, porque eso no va a solucionar el problema de fondo. Cuando yo escucho a Monreal decir, eliminemos los narcocorridos, sí, Monreal, con eso se va a acabar el narcotráfico. No, excelente decisión. O sea, eso eliminemos a Monreal. Yo eliminaría a Monreal, exacto. Ay, no sé si en un contexto de hablar de narcocorridos se va a entender bien eso, pero... Oye, hoy pensaba, porque también con Vargas Llosa el tema sobre el autor y su obra se puso de nueva cuenta en el tapete. Yo me quedaba pensando que cuando vas a los mejores tacos del pueblo, al restaurante de lujo de la Ciudad de México, nunca preguntas si el chef es de izquierda o de derechas, o el taquero que está ahí cortando los tacos al pastor, ¿no? Bueno, pues así es un poco este tema. O sea, disfrutas la obra de arte, no la disfrutas, es algo abierto, pero la ideología está separada, ¿no? Claro, los estudiosos como Ingrid, perdón. Que Vargas Llosa escribía re bien, era un facho insoportable, pero escribía súper bien. O sea, claro. eso es un hecho. Y tiene novelas de izquierda también, La Guerra del Fin del Mundo. Antes de. Gracias por lo pronto por esta espléndida mesa. Gracias, Temoris, gracias, Ingrid, gracias, Arnoldo. Nos vemos la próxima semana. Vale, gracias, hasta luego. Gracias. Procuren descansar, ¿eh? Ya podemos descansar, ya. Ahora sí. Descansar estos días y desténsense un poco. Pues los que tienen descanso. Los que tienen, dice. Aunque sea un ratito. Bueno. El mar está en calma, hasta luego, apreciable tripulación. Híjole, ya oliendo el mar por allá. Gracias, compañeros. Muy buenas tardes.